Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Continúa desabastecimiento de alimentos en el Hospital San Juan de Dios. Ministro de Salud destituye al director del centro hospitalario por supuestas anomalías en la compra de comida. Carlos Mencos vuelve a la Contraloría General de Cuentas. Partido Patriota y Agrupación Líder se unen para elegirlo en sustitución de Nora Segura. Presidente Otto Pérez Molina califica de simbólica la sentencia de 90 años interpuesta a Pedro García Arredondo por ser autor de la quema de la Embajada de España. Continúan los problemas en Huehuetenango. Pobladores de Santa Eulalia retienen a funcionarios judiciales como medida de presión para que autoridades liberen a 2 personas señaladas de asesinato. En México, forenses austríacos no pueden identificar los restos que se encontraron en un río y que supuestamente son de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Sigue la crisis en el Hospital San Juan de Dios. No hay comida para los enfermos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El abastecimiento de comida para los pacientes del Hospital San Juan de Dios duró menos de una semana. Una vez más, el nosocomio entra en crisis. Por ejemplo, no importando si los enfermos necesitan una dieta blanda, este martes tenían que comer por fuerza pollo con arroz. Todos los días estamos con la problemática de ver qué se le va a dar al paciente. Y ya la verdad que estamos cansados porque nos engañan de la forma, ahí sí que más infantil, que nos dicen que más tarde, que mañana, y de eso no hay nada. Pues fíjense que cuando es pollo, pues sí se lo comen los pacientes, pero cuando es protemás remojado, no les gusta porque no lleva ni sabor el protemás. Pero así como hoy, no había ni con qué hacerlo, no hay tomate, no hay chile, no hay cebolla, no hay nada. Pues mire, las compañeras hay unas que van a comprar tomate, cebolla, así como ayer era frijol y tuvieron que ir a comprar tomate, cebolla para darle sabor al frijol. Miembros del sindicato del Hospital San Juan de Dios criticaron al ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, por lo que ellos llaman inacción. Pero si ellos hicieran una buena labor ahorita de llevarle comida a los pacientes, yo creo que todo estaría en paz si el ministro fuera un poco más sensato y se sentara a hablar aquí con la gente de la filial, con el comité ejecutivo, si se sentaran y en conjunto fuéramos a ver los problemas que hay en el San Juan de Dios, ¿verdad? Por decirles algo, porque es en todos los hospitales, pero si él quisiera una buena oportunidad, llamar primero a la gente del San Juan de Dios, pero con ustedes enfrente, sin mentirle a la prensa, sin decirle, mire, yo traje esto, yo traje lo, porque son mentiras. Aquí lo que ha habido han sido un montón de donaciones. ¿Por qué el ministro no quiere al San Juan de Dios? Yo no sé, porque eso ha sido de toda la vida. Si ustedes miran, el Roosevelt sí lo equipó, el San Juan de Dios no. Si habla bien del Roosevelt, le quiere poner su riola, y el San Juan de Dios no. Yo creo que es porque la gente del San Juan de Dios no nos quedamos callados. Yo me llamo Telma Estrada y donde esté le digo que él como ministro no funciona. Y ese ministro que no funciona, según esta miembro del Frente Nacional de Lucha, pues ha despedido al director del Hospital San Juan de Dios. El ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, justificó el desabastecimiento en el San Juan de Dios, aduciendo que hay comida por lapsos,
pues se busca estabilizar el abastecimiento por lo menos para 8 días. Alimentos han existido para estos días. Lo que ha sucedido es que hemos estado teniendo una cobertura, para 2 días, para 3 días, y lo que estamos buscando es que ahora que ayer ya se le hizo efectivo el pago al proveedor, tengamos abastecimiento por lo menos para 8 días. Pero el alimento, recuerde que tiene que ser fresco. En consecuencia, hay productos perecederos que se pueden tener por mayor tiempo y hay algunos que no se van a poder tener en un abastecimiento para un lapso prolongado. Y eso es importante resguardar. Y también es importante llegar y hacer la verificación de las dietas que se estaban estableciendo, porque la dietista tiene que estar muy conectada con la acción del director del hospital. Además, Luis Enrique Monterroso anunció la destitución del director del Hospital General San Juan de Dios, César Reyes, por supuestas anomalías en la compra de alimentos. A partir de que consensuamos también la calificación que ellos estaban dando, se tomó la decisión en conjunto. No es una decisión individual, sino es una decisión consensuada, en donde le solicitamos al doctor que él retomara sus funciones previas para que no saliera afectado, pero que en realidad pues pudiera ser espacio necesario para otra persona que tuviera ciertas características en específico para el manejo del Hospital San Juan de Dios. En aspectos relacionados a compras de medicamentos, en concreto en la medida que él pudo tener, al nivel de abastecimiento, al nivel de producción que se tenía en cada uno de los ámbitos en que se hacían las evaluaciones, a capacidades individuales que él tiene y a la forma en la que se hacían las compras. Cinco factores que se estuvieron evaluando. La semana pasada el jefe de la cartera de salud denunció sobre precios en alimentos. Por ejemplo, las piñas se compraban a 35 quetzales por unidad. He de contarle que en el Tribunal de Mayor Riesgo se declaró culpable a Pedro García Redondo por la quema de la Embajada de España. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, calificó dicha sentencia hoy como simbólica. El presidente Otto Fernando Pérez Molina se refirió a la condena de 90 años que el Tribunal B de Mayor Riesgo dictaminó contra Pedro García Redondo como responsable de la quema de la Embajada de España. El jefe de gobierno calificó de simbólica la resolución del juzgado. Somos respetuosos de las instancias de justicia, que nosotros creemos que lo importante de esto es que se respete la decisión que se ha hecho y que creo yo que son casos simbólicos para el país y que además de eso son casos que deben de estar presentes para que nunca más se vuelvan a repetir en nuestro país. En un comunicado, el gobierno español, mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores, mostró su satisfacción y felicitó a la justicia guatemalteca porque 35 años después haya juzgado estos hechos de acuerdo a las leyes y con respeto al debido proceso. La Cancillería española recuerda que funcionarios españoles han seguido todas las sesiones del juicio que comenzó en octubre del 2014 y se congratula porque se haya impartido justicia. Este fallo unánime es muy importante para contribuir significativamente a dignificar la memoria de las víctimas, de las personas muertas y de sus familiares, concluye el comunicado firmado por el gobierno de Mariano Rajoy. Sigamos con las noticias. Carlos Mencos ha vuelto a la Contraloría General de Cuentas. Fue electo con el voto de las bancadas mayoritarias Líder y Patriota. Carlos Mencos regresa a la Contraloría General de Cuentas 9 años después de dejar el cargo. Su elección se dio en medio de la polémica, ya que mediante una moción privilegiada se alteró el orden del día para iniciar con la votación. El jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, tomó la palabra en el hemiciclo parlamentario, manifestando su rechazo ante un supuesto arreglo entre las bancadas mayoritarias del Partido Patriota y Líder. De una tranza que lo único que va a hacer es terminar de debilitar el Estado de Derecho en el país. Debilitaron las Cortes, debilitaron el presupuesto general de ingresos y lo peor es que hoy nos van a imponer a quienes van a erigirse en los cancerberos de la impunidad. Nuestra bancada se tomará el derecho de retirarse de este hemiciclo porque no compartimos este tipo de prácticas. Gracias, señor presidente. Otra de las bancadas que votó en contra de la elección fue la de Creo, manifestando también los acuerdos que ya existían entre la Alianza Roja y Naranja. Porque la bancada Creo no puede aceptar
esta alianza perversa que continúa dándole la espalda al pueblo de Guatemala, continúa hundiendo a este país. No podemos hacer alianzas cuando no estamos buscando los mejores intereses, cuando lo hacemos por intereses particulares, cuando no vemos realmente que el interés sea el interés del país. De tal manera, señor presidente, que nuestro voto fue en contra y no aceptamos este tipo de alianzas y preferimos seguir con el pueblo de Guatemala defendiendo sus mejores intereses. Gracias. Carlos Mencos fue electo con 112 votos a favor y 4 en contra. La alianza que denunció Creo y la UNE se trata que los líderes tomaran la Comisión de Finanzas, a cambio del apoyo para los patriotas de llevar a Mencos a la Contraloría General de Cuentas. Y de forma sorpresiva y sin pasar 5 minutos de haber sido electo, Carlos Mencos ya se encontraba en el Congreso de la República. En corto tiempo fue juramentado por los diputados. Al salir del hemiciclo parlamentario, el funcionario fue abordado sobre la llegada sorpresiva e inmediata, manifestando que recibió una llamada informándole que él había sido electo. Me llamaron hace más o menos 45 minutos de acá del Congreso y me dijeron que decía que me aproximara para poder estar a la hora de la elección. ¿Quién le llamaron? Me llamaron del PBX, de aquí no sé quién me llamó. Tenemos que aprender y entender que hay pesos y contrapesos. Yo lo único que hice en este proceso fue acercarme a todas las bancadas para presentar mi plan de trabajo. De hecho, hubo 2 foros en el Congreso a través de los cuales tuve la oportunidad de exteriorizar cuáles eran mis criterios, mis líneas de acción en la institución, pero sobre todo creo que tuvo gran peso la gestión que yo hice hace 4 años. ¿Y quiere saber usted cuáles son los mejores colegios del país? Revista Contrapoder le presenta el siguiente informe. Como tercer año consecutivo, Contrapoder realiza un ranking de los mejores 30 colegios. Todos los colegios quieren encabezar el ranking y proclamarse como el mejor. Existen varios factores que hacen colocar a un establecimiento en la cima del ranking. En este caso, la entrevistada asegura que a primera vista todos son similares entre sí. Este ranking fue derivado de las pruebas anuales que el Ministerio de Educación realiza a graduandos para evaluar comprensión de lectura y destrezas matemáticas. El único factor común que tenemos de todos los colegios para lograr una medición son las pruebas de graduandos que realiza el Ministerio de Educación. Este año 2014 se evaluaron a más de 171,000 alumnos de educación diversificada y se evalúan 2 materias, comprensión de lectura y matemática. Tomamos esas notas, esos punteos y creamos un ranking. Todo se hace con base a información pública del Ministerio de Educación. Lejos de un ranking medido por el éxito de los establecimientos, es importante tomar en cuenta ciertos factores que llevan a un colegio a ser exitoso. Hay 2 cosas en las que todos coinciden. La primera es que el colegio o el establecimiento tenga un fuerte liderazgo de parte del director, que el director esté preocupado por los alumnos, por los docentes, por los padres de familia, que sea alguien que tenga una visión clara de qué se quiere en el colegio y cómo se va a obtener, y que sea alguien que tenga capacidad de comunicárselo a los padres de familia. El segundo factor al que todo el mundo le da mucha importancia es la capacitación de los docentes. Tener profesores preparados es lo más importante, y no solo importa que el profesor sepa el contenido de las clases, sino que sepa enseñarlas. Uno no puede enseñar lo que no sabe, pero tampoco puede enseñarlo si no sabe cómo. Otro de los factores que menciona Enríquez es que hayan evaluaciones constantes, participación activa, trabajo en grupo y que se cumpla con el tiempo reglamentario, así como también el ambiente de clase. La entrevistada asegura que no hay colegio ideal como tal. Sin embargo, el colegio ideal que cada familia necesita es el que está de acuerdo a su ideología, que coincida con su forma de pensar y con lo que quieren que sus hijos piensen. Con información de Jimena Enríquez para Contrapoder y Yasmin Ávila para Canal Antigua. Los problemas en el departamento de Huehuetenango, en el municipio de Santa Eulalia, han retenido a funcionarios judiciales como medida de presión para liberar a 2 líderes que supuestamente están acusados, bueno, no supuestamente, que están acusados de asesinato. 11 funcionarios judiciales fueron liberados la madrugada de este martes tras permanecer en calidad de retenidos durante 20 horas por grupos de pobladores que exigen la liberación de 2 hombres capturados durante varios allanamientos ejecutados por las fuerzas de seguridad en la aldea Pojom, San Mateo Ixtatán. La retención se registró en los municipios de Santa Cruz Varillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia.
La Procuraduría de los Derechos Humanos temen a que se dé una tragedia, pues debido a que en horas de la madrugada, cuando funcionarios salían del juzgado, se registró una balacera que dejó el saldo de 2 hombres heridos. Los pobladores culpan al alcalde Diego Marcos de haber disparado con el arma de fuego de su agente de seguridad privada, mientras uno permanece en el hospital de Huehuetenango, quien se debate entre la vida y la muerte. Personal de la institución que cubre dicha región ha planteado las exhibiciones personales a favor de estas personas, esperando que esta situación baje y que haya una relativa calma para que se pueda proceder de una mejor manera. Por su parte, diversas organizaciones sociales y de pueblos indígenas aseguran que debido a la falta de diálogo por el Estado, los problemas cada vez son grandes y que es importante de que todas las partes se involucren en estos casos. Porque este es un problema nacional, no solo es de la zona norte de Huehuetenango. Hay problemas en La Puya, San Juan, Zacatepeques, Los Olivos, recientemente en San Marcos, Huiste. Entonces, este es una planificación de Estado. Entonces pedimos a todos aquellos que tienen que ver, tanto el gobierno como las organizaciones intermediarias, para que nos acompañen en este proceso para poder detener esta agresión contra nuestras comunidades. Este año inicia con el primer foco de conflictividad y sigue siendo el área norte. Sin embargo, hay que destacar que el gobernador Kenneth Mérida y otras instancias que velan por la gobernabilidad del departamento no han querido pronunciarse. Además, no han accionado ante estos hechos, por lo que la ingobernabilidad y la tensión continúa en el norte de Huehuetenango. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hemos seleccionado, como es habitual, 2 temas para ustedes. El primero, como no podría ser de otra forma, se refiere a la elección por el Congreso de la República del nuevo Contralor, o del Contralor para el nuevo periodo, el señor Carlos Mencos, que ya fue en una ocasión Contralor también en el país. Vamos a analizar los pros, los contras, las pequeñas cosas que se pueden opinar en un sentido o en otro en relación con esta designación, que ciertamente era algo que parecía cantado y se venía viendo desde finales del pasado año. Para ello tenemos a 2 invitados que van a contribuir a este análisis. El primero es David Gaitán, de Acción Ciudadana. David, buenas noches, muchas gracias. Y el segundo, don Ricardo Sagastume, abogado, que curiosamente, buenas noches Ricardo, presentó en la Corte Constitucional un amparo contra la nómina de aspirantes a Contralor General o a la Contraloría General de Cuentas por haber incluido precisamente al señor Menco. Y doña Silvia Gereda, que es nuestra compañera que nos acompaña. Muchas Silvia, gracias, buenas noches. buenas noches. Y entrémosles al tema que es de discusión álgida. Un tema que nos preocupa muchísimo y agradezco la presencia de ustedes dos. David, yo quisiera empezar contigo. Ustedes en Acción Ciudadana han hecho un monitoreo de los funcionarios públicos. En el caso particular del ahora Contralor Carlos Mencos, quien fungió del año 2006 al 2010 como Contralor, tuvo muchísimas indicaciones en su contra. Una de las más importantes es un caso que se encuentra llevando el Ministerio Público por un desvío de 82.8 millones que se hizo en el Congreso a una institución bancaria con presuntamente la autorización del Contralor, quien es justamente quien tiene que cuidar que los fondos del Estado no sean ingresados en instituciones privadas bancarias si no existe una autorización. Allí se perdieron millones de los guatemaltecos. Inclusive el expresidente del Congreso fue condenado. Pareciera que este caso fue olvidado y el día de hoy, con bombos y platillos, reciben de nuevo a este Contralor. ¿Qué opinión le merece? Y hagamos un recorrido al pasado de Mencos, por favor. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Pues efectivamente yo creo que lo preocupante de estos casos es que pareciera que a los guatemaltecos se nos olvida no solo la gestión de una persona determinada, sino que se nos olvida constantemente la gestión de todos los funcionarios públicos y sobre todo lo que más preocupa es que parece ser que cada gestión es peor.
¿verdad? Y es peor porque efectivamente quienes tienen que fiscalizar, quienes tienen que controlar que los funcionarios públicos realicen de manera adecuada su gestión, pues hacen este tipo de cosas como las que ha hecho el partido oficial con el supuesto partido de oposición para acordar la elección de determinadas personas que les permita impunidad tanto en la actual gestión como en la que viene, y esa es pues la parte realmente preocupante, que pareciera que este tipo de procesos que se dan desde las comisiones de postulación, este tipo de señalamientos o tachas, digamos, no tienen ninguna relevancia en la comisión ni siquiera en la comisión de postulación, ni mucho menos en el Congreso de la República para elegir, ¿verdad? Creo que la figura del señor Carlos Mencos, digamos, no es la única. La Contralora pasada pues sale también con muchas señalamientos en su contra, incluso pues un amparo y una denuncia penal interpuesta por nosotros mismos en contra de esa gestión. Así que pues lo que preocupante es que pareciera que cada funcionario que viene pues conoce mucho mejor la institución, y eso, en vez de permitirle hacer un buen papel, lo que hace es fortalecer el grado de impunidad con el que se maneja. Ricardo, sustancialmente lo que hemos leído desde que se supo que el señor Mencos era uno de los postulados, luego uno de los seleccionados y ahora definitivamente el designado, la mayor parte de la información ha sido: no es el adecuado, no es el idóneo, no gusta. ¿Por qué? Alguien puede decir, bueno, ¿por qué no? Bueno, yo no entro a... Muchas gracias primero por la oportunidad. Yo no entro a calificar la figura del señor Mencos, porque me concentro básicamente en lo que establece la Constitución Política de la República. La Constitución dice: en ningún caso el Contralor General podrá ser reelecto. Textualmente lo dice la Constitución. Sin embargo, quienes no opinan como esta posición dicen que el espíritu de la Constitución es que solamente se aplica a la persona que ocupa el cargo de Contralor al momento de la elección. La Constitución no dice eso, pero ese es el espíritu que dicen interpretar, incluida la misma Corte de Constitucionalidad. Yo solo quiero tocar que la Constitución, al hablar de reelección, toca 3 tipos de ejemplos. El primero dice: no prohíbe la reelección y tampoco se expresa a favor de ella en casos fiscal general, procurador general de la Nación, procurador de los derechos humanos y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y ya hemos visto que en algunos casos, en ese ejemplo, la Constitución, que ni la prohíbe ni se manifiesta a favor, simplemente ha habido reelección en el caso de los magistrados reiteradas veces. O intento de reelección, pero ha habido. De hecho, se han reelecto. Incluso el Procurador General de la Nación ha sido nombrado por segunda vez en varias ocasiones. El segundo ejemplo dice: sí se permite la reelección y tampoco pone límites. Habla del caso de los diputados, los alcaldes, síndicos y concejales, donde la Constitución de la República expresamente indica que pueden ser reelectos. No dice nada más, y sin embargo se han reelecto indefinidamente alcaldes, diputados. Y hay un tercer caso, en donde son los únicos 2 casos que los prohíbe expresamente. El caso del presidente de la República, y para una parte de la vicepresidencia, y el Contralor General de Cuentas. Y en los 2 casos la Constitución utiliza la misma palabra: en ningún caso. De manera pues que nuestro planteamiento es absolutamente un planteamiento jurídico. Políticamente lo tenemos perdido ante la Corte de Constitucionalidad, que pareciera que opina igual, pero ya tenemos un antecedente que, aunque la Corte diga una cosa, una Corte posterior puede opinar en sentido contrario. Es el caso de Ríos Montt. Cuando la Corte de 2003 le permite participar a pesar de la prohibición constitucional, la Corte siguiente viene, hace un análisis retrospectivo. Si mal no recuerdo, el licenciado Fuentes de Starac fue el que presentó esa revisión, por decirlo de esa manera, y esa segunda Corte expulsa de la jurisprudencia esa resolución anterior. Así que si esto se pierde ahora, creo que esperaríamos a que haya una nueva Corte de Constitucionalidad y haremos de nuevo el planteamiento durante la vigencia del licenciado Mencos, porque al final él estará desempeñando el cargo violando la Constitución, y todo lo que haga será nulo absolutamente, y eso, ojo, porque al final de cuentas puede generar una serie de problemas. Y nos crea un vacío legal. Aquí pregunta Ricardo, una televidente: ¿a
quién nos podemos abogar entonces para iniciar algún tipo de amparo para su renuncia si es inconstitucional? ¿Tendríamos entonces que esperar a una nueva corte en un nuevo periodo y mientras tanto un vacío judicial, o hay algún tipo de respuesta inmediata a quien abocarse? Este amparo que yo interpuse era con la amenaza de ser electo. Hoy fue electo, de manera que posiblemente este amparo quedará sin materia y tendría yo que presentar una nueva acción de amparo por una violación consumada una vez él tome posesión. Podría caber la inconstitucionalidad, y el otro tema es plantear ante los tribunales ordinarios la nulidad de su nombramiento e irnos por... Tenemos 4 años, tenemos tiempo, pero sería interesante ver que al salir del cargo pues tenga un pie del otro lado, porque al final de cuentas quien mal hace, mala paga, y definitivamente el licenciado Mencos, no estoy calificando su gestión anterior, sino simple y sencillamente él también debe respetar la Constitución, y él sabe positivamente que se está violando la Constitución. David, lo cierto es que venimos una tras otra. Tú has dicho, bueno, la Contralora anterior también debe de rendir cuentas, el anterior fue el propio Carlos Mencos, o 2 anteriores. La cuestión es, estamos exactamente atorados en la misma discusión que la designación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, las comisiones de postulación, y parece que cada vez que damos un paso y todo se hace, se olvida, y dentro de 4 otra vez. ¿No es este el momento de, por ejemplo, las comisiones de postulación para designación de magistrados? Bueno, empecemos a hablar ahora ya. ¿Por qué nos atoramos? ¿Por qué, borrón y cuenta nueva? Ya, olvidado y ya, se acabó. Sí, yo creo que ese es un punto importante, y es que no lo debemos olvidar, y es las lecciones aprendidas de las comisiones de postulación del año pasado y la actual elección del Contralor General. Estos puntos definitivamente se tienen que tocar. Yo creo que el sistema de comisiones de postulación, como se ha dicho tantas y tantas veces, no da para más. O sea, que definitivamente no permite escoger a los candidatos idóneos, está comprobado. O sea, yo estuve de cerca en el funcionamiento de la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas, y eso era un circo. O sea, las personas que intentaban de alguna manera encaminar el camino de la comisión de postulación se vieron absolutamente frustrados. El mismo presidente de la comisión, bastaba verle la cara el día que se eligió la nómina de los 6 para ver que la comisión había sido un fracaso. Y tampoco podemos olvidar los guatemaltecos la forma en que están actuando estos partidos políticos dentro del Congreso de la República, y creo que eso tiene que ser como una alerta para nosotros los guatemaltecos, y es que no podemos pensar que hay algo bueno detrás de este tipo de elecciones cuando esta alianza aplanadora dentro del Congreso únicamente ha funcionado no para promover iniciativas que sean de beneficio, de apoyo para la sociedad guatemalteca, sino cuando detrás de eso se esconden negocios oscuros, negociaciones ocultas. Es ahí cuando el Partido Patriota y el Partido Líder han negociado. Entonces creo que ese es otro punto que tampoco los guatemaltecos debemos de perder de vista, y es la gestión legislativa de este Congreso de la República. Yo quisiera que hiciéramos un análisis sobre lo que usted acaba de mencionar. Se habla de esta alianza que hubo entre el Partido Patriota y el Partido Líder. Ya lo habían hecho anteriormente con el presupuesto, y últimamente ha sido el costumbro. Una alianza perversa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este Contralor encubra al gobierno saliente, y en el caso que Líder, encabezado por Manuel Valdizón, llegara a poder tener pactado. ¿Por qué surge repentinamente? Porque recordemos que el día de hoy iban a interpelar al ministro de Energía y Minas, se suspende la interpelación y en menos de 2 minutos estaban 80 diputados listos y prestos a votar por Mencos. ¿Qué está pasando? Hagamos un análisis de esto, Ricardo. Bueno, yo lo que creo primero es que, además de perverso, es una vergüenza lo que ocurrió en el Congreso hoy. Es vergonzoso que se esté imponiendo una especie de dictadura del organismo legislativo a través de esta manipulación de acuerdos políticos deleznables. Y en segundo lugar, creo yo que el punto aquí es que la responsabilidad es compartida. Los miembros de la comisión de postulación que participaron en este evento y que votaron por incorporar al licenciado Mencos son responsables. Van a ser responsables los 112 diputados, y será responsable los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que validen con una resolución en ese sentido, porque el peligro aquí, además de que el licenciado Mencos vuelva al puesto y que pudiera venir a tapar los hoyos que quedaron pendientes en su gestión anterior, es el concepto de reelección que la Corte maneje.
Recuerden ustedes que Álvaro Arzú intentó en el año 2011 una supuesta reelección e inició una campaña reeleccionaria diciendo que reelección es ser este mismo concepto que sostiene la Corte de Constitucionalidad. Solo se aplica al que está ocupando el cargo. Pero como él ya había ocupado el cargo anteriormente, dijo, es una nueva elección. El peligro que la Corte de Constitucionalidad sostenga este criterio es que entonces puede pasar cualquier cosa en el futuro, que los expresidentes pretendan mediante una resolución torcida, si la Corte ya prolongó el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, puede hacer cualquier cosa en el futuro, y esa es mi insistencia en sostener este concepto, el peligro de una interpretación sui generis, peligrosa para la estabilidad política del país. Silvia, a mí me gustaría profundizar en esto, y tú lo has dicho, las alianzas puntuales del líder y del partido patriota. Eso nos lleva a una segunda reflexión. Estamos ante partidos políticos que en vez de promover la discusión, el debate, la presentación, el análisis, y que la ciudadanía observe cómo votan, por qué, lo que están promoviendo es una dictadura desde los partidos políticos. Y justamente son dos partidos que han estado 2 años enconados, literalmente enconados, uno señalando al otro, y para temas fiscales, para temas de contralor, para temas de magistrados, se ponen de acuerdo. Esto nos lleva a una reflexión mayor. Ya se ha dicho muchas veces, pero ya estamos topados. Y si estamos topados, porque parece que estamos topados en todo, parece que todo topó. Este todo topó solo se avienta 2 soluciones. O alguien que viene a cambiarlo todo de manera drástica y mal, y ha pasado en Venezuela, o alguien que puede venir a dar un golpe de timón de manera buena, pero parece que no. El análisis debe ir más allá. Sí, bueno, creo que efectivamente lo que sucede en Guatemala es que los partidos políticos no existen, ¿no? O sea, lo que funcionan son estas máquinas electorales que hacen que unas personas que van de un partido a otro utilicen cierto color para seguir abanderando negocios, ¿no? Eso creo que eso es lo que se ha convertido en realidad el Congreso de la República. No les interesa el debate, el análisis legislativo, lo que interesa es mantener los negocios que tienen los diputados, sus allegados, y cómo funciona el organismo ejecutivo a través de los negocios y el respaldo que tiene dentro del organismo legislativo. Y esta alianza perversa que estamos hablando se manifiesta en intentar cooptar los poderes del Estado y cualquier otra institución que pueda de alguna manera sancionar, fiscalizar o dirimir cualquier delito que se haya podido cometer durante esta gestión y en la próxima. Y en realidad pues el futuro se ve desalentador, porque si este es el partido político de la oposición, si esta, digamos, es quien encabeza las encuestas para generarse como futuro gobierno, pues seguramente pasará lo mismo, ¿no? Porque, y lo decíamos con el licenciado de afuera, pareciera ser que cada gobierno que viene es peor. Bueno, nos han quedado algunos temas, como por ejemplo si la causa pendiente en el Ministerio Público pudiera en algún momento no sé, hacer explotar la olla. Hay que presentarla, hay que continuar. Yo creo que el efecto del ejercicio ciudadano debe implicar y obligarnos a hacer ese tema. La reforma política es fundamental, pero en manos de los mismos diputados no va a caminar. Y yo quiero también agregar, Pedro, antes que vayamos a cortes, es importante darnos cuenta. En el momento en que se estaba eligiendo el Contralor ya estaba en el Congreso, lo vieron los periodistas ahí. Simultáneamente nomás terminó, ya lo estaba juramentando el presidente del Congreso, Luis Rabé, y salió con la mano alzada para ser juramentado en cuestión de minutos. Todo esto indiscutiblemente nos lleva a la conclusión que hubo componenda entre el líder y el Partido Patriota. Y casualmente iba de paso él y por eso estaba en el Congreso. Sí. Muy bien, David y Ricardo, muchísimas gracias. Ahí ven, empezamos el año con las mismas clavadas que nos daban el año pasado a los ciudadanos de este país. Aquí no se dialoga nada, aquí se impone, y eso se llama autoritarismo y fraude de la democracia. Lo quieran mirar por donde lo quieran mirar, estos políticos que tenemos, que cada vez parecieran tener menos de políticos y más de satisfactores de su ambición personal. No se vayan, que vamos a regresar con otro tema.
aquí de regreso con dos abogados, el señor Moisés Galindo y el señor Maynor Berganza. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que tocar algunos puntos que a discreción de ellos consideren importante y alguno que pueda surgir de nosotros en relación con la sentencia que ayer emitió el tribunal por el conocido caso que se vino a denominar genéricamente de la quema de la Embajada de España en Guatemala. Ya se ha hablado mucho, pero yo creo que hay algunos aspectos como que pueden dar luz o sombra o reflexión a esto. Y yo empezaría, señor Galindo, por usted. Algún punto que usted diga, esto es de interés que la ciudadanía lo conozca y no se ha tratado en medios como yo quisiera. Bueno, para nosotros la defensa fue positiva en el sentido que sí se logró establecer la responsabilidad del ex embajador Máximo Cajal. En ese sentido queda claro que él sí sabía de la toma, participó de esa toma a la embajada y las consecuencias las supo el Estado español por una situación de falta de diligencia del Ministerio Público y de los creantes adhesivos. No han demandado al Estado de Guatemala y no lo pueden demandar en daños y perjuicios, pero ahora sí queda abierto que se puede demandar al Estado español por la responsabilidad del actuar de su embajador hace 34 años acá. También vemos positivo en el sentido que se notó una investigación tan deficiente que durante 34 años se sabía que habían sobrevivido 3 personas, el doctor Aguirre Godoy, el embajador Máximo Cajal y Gregorio Yujá. Y hoy se sabe que hay una 4ª persona que sobrevivió. Y el Ministerio Público no se dio cuenta hasta en el debate que salieron con los documentos que había un 4º sobreviviente. Luego también un tercer punto, nosotros vemos positivo de esta situación, es que para la defensa queda claro que fue una investigación tan débil que de los documentos se puede establecer que por lo menos documentalmente Gregorio Yujá no está muerto. Y no está muerto porque aparecen al final 2 Gregorio Yujá con necropsias, un Gregorio Yujá que aparece con ciertas características en el Hospital Herrera Gerandi y un Gregorio Yujá que supuestamente fue ejecutado y llevado a la Universidad de San Carlos, pero resulta que ahí hay 2 Gregorio Yujá y cuando se trató de establecer en este tiempo quién era el Gregorio Yujá verdadero, los estudiantes se opusieron, lo cual demuestra que había un plan por tratar de mantener, y se mantuvo entre 34 años, que Gregorio Yujá había sido ejecutado por las fuerzas de seguridad. En ese sentido creo que ha quedado claro para la defensa de que esa investigación no fue realmente a fondo, fue una investigación más para una acusación política que una acusación jurídica, y nosotros consideramos que en una apelación vamos a poder demostrar que no se puede señalar de lo que al final condenaron a don Pedro García Redondo como responsable de haber prácticamente quemado la embajada, y como decía la prensa, un medio de prensa, la jueza dijo que al final, aunque estaba condenado por esa situación, no se sabía quién había puesto el fuego. Así que creo que eso es interesante para poder dilucidar en este juicio. Licenciado, yo quisiera oír su contraparte, particularmente en lo que refiere a la condena de 90 años que se le dio a Pedro García Redondo, que dirigía el Comando 6 de la antigua Policía Nacional y que habría causado la muerte de 37 personas en la embajada. ¿Esto qué representa en pleno año 2015, donde muchísima de la gente que nos ve ahorita joven ni siquiera había nacido? Claro. Bueno, yo quisiera responder a la pregunta, por supuesto, pero sí me gustaría poner un poquito de pimienta a este pequeño debate, porque yo creo que no es posible sindicar al embajador Máximo Cajal de una responsabilidad de los hechos que ahí ocurrieron, porque ahí murieron 37 personas. Alguien tuvo la intención de matar a esas 37 personas. Y ciertamente lo que dices, Pedro, es cierto. El embajador Máximo Cajal ha reconocido que habían cócteles Molotov adentro de la Embajada de España, pero no sé si la lógica nos puede ayudar. 3 cócteles Molotov no incineran a 37 personas. Indudablemente hubieron acciones que se puedan atribuir o no a Pedro García Redondo. Por supuesto está en discusión y ha tenido su defensa, etcétera, pero de que alguien ordenó que se incineraran a 37 personas existió. 90 años de condena por el asesinato de 37 personas resulta ser un monto de pena correspondiente y proporcional.
efectivamente los jóvenes, hoy salió comentado, por cierto, por un conductor de este programa en su Facebook, que más del 70% de los guatemaltecos tienen menos de 37 años. Claro, muchos de estas personas no entienden siquiera por qué estamos hasta esta época todavía sometiendo a juicio estos hechos y cuáles pueden ser los beneficios para esta Guatemala, que es la pregunta que entraña. Yo diría que a lo que nos lleva es a dejar un ejemplo claro de que este tipo de hechos tan execrables no deben volverse a repetir en el país. ¿Por qué es execrable? Primero, que la Policía Nacional haya ingresado al territorio español representado en la embajada y haberse movido con impunidad total al interior de la embajada. Yo he visto imágenes televisadas de que en la entrada de la cocina de la embajada habían manchas de sangre de personas que quizás fueron digamos, impactadas con armas de fuego. ¿Y qué hay, por ejemplo, de los campesinos que llevaban las bombas Molotov? Bueno, supongamos que eso hubiera sido un delito y que se les pudiera juzgar por llevar bombas Molotov. La pregunta es, ¿son capaces esos cócteles Molotov de incendiarlos? Alguien actuó para cometer este hecho tan dramático, tan grave, y debemos encontrarlo. Hoy por hoy se ha encontrado culpable a Pedro García Redondo. Tiene derecho todavía de plantear su recurso de apelación especial. Se va a seguir discutiendo esto todavía. Me dejan ponerle un tema en la cabeza, sobre la mesa. Justo en esta época, el SAS británico asalta la embajada iraní en Londres por un caso igual. Y el Estado británico lo acepta. Y la comunidad internacional. Justo años después, el Estado peruano reacciona de una manera exactamente igual. Aquí hay una causa que no justifica la consecuencia, que es la retención, el secuestro violento de personal dentro de la embajada. ¿Se reconocen estas cosas o cómo estas cosas se manejan en la sentencia? Porque parece que aquí somos unos criminales, pero esto pasó en Reino Unido, en la época de la señora Thatcher, pasó en Fujimori, y aquí hubo una retención o un secuestro de personas. Esto es algo irónico, pero resulta que hace 2 semanas vino el embajador Yago Pico de Ocaña, que había hecho la investigación para el gobierno español hace 34 años, y él en su investigación que trajo, que había entregado al gobierno español, traía una carta que en ese tiempo el ex vicepresidente Villagrán Kramer hacía referencia públicamente al doctor Molina Orantes, y él explicaba el convenio 22, el artículo 22 del convenio de Viena sobre inmunidad diplomática establece que nadie por ninguna razón puede entrar a una sede diplomática. Sin embargo, el segundo párrafo establece claramente, y decía el doctor Molina Orantes, que en caso de un siniestro es obligación humanitaria el tener que entrar. En ese sentido, quiero decirle que lo que sí se probó en el juicio, y lo probamos casi todo está probado con los documentos y las pruebas del Ministerio Público, es que Gregorio Yujá, al llegar al centro hospitalario Herrera Gerandi, él le hace ver a los médicos de emergencia que llevaban bombas Molotov, que llevan gasolina con pólvora. Y eso es lo que provocó lamentablemente el aceleramiento del fuego, sumado a que los testigos que llegaron y que entraron a tratar, en este caso un testigo que quiso intercambiarse por su señora madre, estableció claramente que los ocupantes estaban decididos a hacer estallar las bombas. Aparte de que en su informe al gobierno español, Yago Pico de Ocaña hace ver que el embajador dijo que era una violencia contenida. Violencia contenida que no tiene razón de ser, porque violencia contenida, como explica el mismo embajador, significaba, él decía, él tener un machete en el cojote, lo cual lo hace a él rehén, y cuando alguien es rehén no puede decir libremente, aunque Yago Pico de Ocaña establece también que cuando él le preguntó al embajador cuáles habían sido los hechos, él establece que él tenía a uno de los, digamos, ocupantes con una pistola apuntándole. Entonces eso establece claramente que el segundo párrafo del artículo 22 del Convenio de Viena era obligación del Estado de Guatemala velar y restituir esa paz, como lo hicieron en Inglaterra, como lo hicieron en Perú, porque no se puede esperar que venga el ejército español o la policía española a restablecer una situación como la que habían, que era de rehenes. Lamentablemente las consecuencias, los daños colaterales salieron para Guatemala demasiado duras en el sentido de las sanciones internacionales, pero nunca hubo una situación de querer con dolo quemar a esas personas, y eso
nosotros como defensa habíamos propuesto llevar el cilindro para demostrar que eso no era una lanzallamas, pero lamentablemente no nos autorizó el juez contralor de la investigación y el Ministerio Público no llevó a un perito que estableciera si era capaz el fuego de establecerse como se estableció. Ahora, claramente el señor Pedro García Redondo nunca ordenó, porque la persona, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, según el informe español que trajo Yago Pico de Ocaña y según los testigos, era el tercer jefe de la policía y en ese sentido era Cordero Paniagua y no Pedro García Redondo. Bueno, creo que la sentencia yo no la he leído, solo he leído lo que ha salido en medios. Si está mal, pues ustedes me corrigen. Acusa al señor Arredondo de no haber impedido los hechos. ¿Qué quiere decir de la perspectiva jurídica? Te acuso de no haber impedido, puesto los medios para que esto no ocurra, a decir usted es el autor o el inductor de que esto ocurra. Si eso es así, ¿cuál es la diferencia jurídica? Yo te voy a responder la pregunta técnica primero y luego voy a dar mi apreciación a este tema de fondo. Primero, efectivamente, hay gente que está en posición de garante, como el que está cuidando en el banco un dinero y no hace lo suficiente para cuidar que se roben el dinero. Por supuesto que él tiene una responsabilidad alta. Este ejemplo lo pongo para establecer que Pedro García Redondo tenía un conjunto de funciones que le obligaban a tener la posición de garante y que debía intervenir para que estos hechos no se cometieran, si ese es el caso de la sentencia. Pero mira, Pedro, hay elementos de investigación que a tantos años de distancia son imposibles de llevarlos a cabo con algún tipo de fidelidad. La investigación indudablemente tiene algunas reservas. Hoy por hoy lo que tenemos son un conjunto de cuestiones indiciarias que sumadas todas ellas permiten plantear tesis de acusación o tesis de defensa, que es lo que está haciendo el distinguido licenciado Moisés, que por cierto somos amigos. Hoy por hoy a mí lo que me gustaría citar es que en el hecho de la Embajada de España no hubieron rehenes, definitivamente no hubieron rehenes, porque hubieron personas que pudieron abandonar el recinto. El propio licenciado Mario Aguirre Godoy, que después pudo lograr la organización del evento jurídico que lo llevó a estar de visita en la Embajada Española, el propio embajador Máximo Cajal, cuando hace sus declaraciones que son públicas en Guatemala y en España, nunca en ningún momento ha dicho que él era un rehén. Bueno, él dijo que no podía salir de ahí. Sí, por supuesto, pero él dice que no puede salir y solo lo aclaro porque no es lo mismo que tú no puedas salir de un lugar a que tú seas un rehén. Y te lo digo porque si los campesinos hubieran podido salir cuando estaba prendido el fuego, hubieran salido. Nadie los dejó salir. Tampoco llegaron los bomberos a apagar el fuego. No hubo ningún tipo de acción para darles respaldo. Mi gran interrogante es cómo 34 o 30 y pico años después podemos tener pruebas científicas de lo que pasó. ¿Es esto posible? Bueno, miren, yo lo digo así. Siempre tenemos tecnología que nos ayuda a regresar desde el pasado y hemos sido capaces de probar otras teorías. Lo que yo decía, para contestar un poco la pregunta, es que en su momento no hubo una investigación técnico-científica en su momento. En eso coinciden ustedes dos. Ahí coincidimos. El problema es que 34 años después, como les decía las juezas, es muy poco probable hacer justicia y se puede cometer una injusticia, que es lo que tienen que cuidarse. Pero te voy a decir que sí se pueden hacer ciertas cosas que son lógicas. Hablar de la sangre. La sangre se demostró durante el proceso que hubo disparos entre los estudiantes. Hubo disparos porque uno de los testigos, un estudiante del Frente Estudiantil, Robin García, hizo ver que él oyó cuando Ramírez Paz le dice, y a estos nos trajiste, se oyeron disparos. Después hubo disparos ya dentro de la embajada. Entonces quiere decir que sí se puede, digamos, reconstruir ese hecho en el sentido de que al final lo que ahí sucedió, solo con testimonios, nos da una aproximación. Pero esa aproximación debe romper más allá de toda duda razonable que Pedro García Redondo ordenó la quema de la embajada y como dijeron las juezas, eso no se probó, sí, simplemente hubo una aproximación. Mira, yo estoy de acuerdo. Nos quedan 30 segundos. Sí, lo digo rápido, pero pensar que los estudiantes se enfrentaron entre ellos allá adentro, pues de verdad, yo fui estudiante de Derecho en esos años, yo presencié cuando públicamente la Asamblea Estudiantil
decidió quiénes iban a acompañar a los campesinos. Yo fui un testigo de esos hechos y en ningún momento puedo yo creer que los propios compañeros electos por la Asamblea Estudiantil para acompañar a los campesinos a la Embajada de España se hayan podido enfrentar adentro. No, miren, digamos que este programa va a ser un hito histórico, porque yo aquí no he sentido ningún tipo de imposición por parte de ustedes para responder a una u otra visión del asunto. Nosotros somos dos abogados, nos respetamos, somos amigos. Moy tiene una tesis. Yo definitivamente estoy de acuerdo en que no hubo una investigación suficiente en ese momento, pero que ahora, a la distancia, tenemos instrumentos científicos para establecer. ¿Quién gana con esta condena? ¿Gana alguien? Yo considero que realmente no gana el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y nosotros como defensa sentimos que iba a ser adverso la sentencia en el momento que en medio del proceso el Tribunal de Sentencia le pide disculpas a un testigo de la Fiscalía. En nombre de la sociedad guatemalteca el Tribunal le pidió disculpas y eso nos marcó a nosotros que ese fallo lamentablemente se había alejado de lo jurídico y había pasado al plano político. Gana la justicia democrática. Muy bien, vamos a cerrar esto con unas declaraciones que un televidente pone aquí, que son las que hizo el presidente de la República, y que él diga, ¿qué querrá decir eso? No le vamos a dar respuesta, pero como ustedes saben, el presidente de la República ha dicho, esto es una sentencia simbólica. ¿Qué quiso decir? Pues lo dejamos ahí, porque ya no tenemos tiempo de entrar. Que cada quien lo analice. Y que juzgue. Maynor y Moisés, muchísimas gracias. Gracias. Es un juicio que dará mucho que hablar. Queríamos sacar estas luces y sombras. Muchas veces no de acuerdo los técnicos, posiblemente ustedes y nosotros tampoco, pero de eso se trata, de intentar escarbar para sacar las conclusiones más adecuadas en función de la investigación tardía, que eso hemos estado de acuerdo, que se ha hecho 34 años después. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a ustedes, doña Silvia también, muchas gracias, y sin más preámbulos nos vamos a deporte y feliz noche le deseamos a todos ustedes. Los deportes son presentados.